de Thunder y Guillermo Azqueta de Orbing Group. Bienvenidos, Daniel y Guillermo. Muchas gracias. Adelante, cuando queráis, la mesa es vuestra. Gracias, Javier. Bueno, pues gracias a todos por venir. Es un honor poder estar aquí y para mí es un momento muy especial porque mi historia con Thunder y con Dani viene desde el año, yo no sé si finales del 18, creo recordar, cuando organizábamos una campaña de crowdfunding para básicamente ayudarles en una de sus primeras rondas a conseguir equity, financiación y seguir creciendo. Y bueno, la historia es una historia muy bonita y aquí estamos. Así que, bueno, no sé si me ha presentado Javier, soy Guillermo Azqueta, cofundador de Fellow Funders, que ahora es Grupo Orbing. Y bueno, sin más, primero agradecimientos, gracias a LIE, gracias a Segovia App y a GBO por darnos esta oportunidad, porque la verdad es que es un honor estar aquí y cómo hemos cambiado el ambiente respecto al año pasado. Lo único que os voy a decir es que, por favor, estéis con ganas de escuchar, de ayudar, de hablar con la gente, de conectar, que es fundamental. El evento hay que exprimirlo al máximo y bueno, y mi experiencia yo creo que va en esa línea. Bueno, sin más, Dani, gracias por estar aquí. Nada, un placer. ¿Qué se siente siendo una empresa palentina que viene de la España vaciada y que os estáis convirtiendo en referencia? Cuéntame un poquito, porque la verdad es que es algo alucinante, sinceramente. Bueno, yo creo que si lo miras con perspectiva, pues sí que puede dar vértigo y dices, madre mía, lo que se ha hecho, ¿no? Pero como al final, yo creo que nos pasa a todos, nuestro día a día te lleva, pues no te das cuenta de dónde estás hasta que no te paras un momento a mirar qué has hecho. Se siente pues satisfacción de haber conseguido lo que hemos conseguido. O sea, la verdad que estamos muy contentos, muy satisfechos. Ha sido y sigue siendo un esfuerzo enorme, lo hablábamos antes, no paramos, estamos todo el día por ahí. España, Francia y Portugal. Sí, ahora mismo estamos en España, Francia y Portugal. En España somos el operador principal de carga ultra rápida, el número 1, y en Portugal tenemos muy poquita presencia, acabamos de empezar, abriremos el año que viene la primera gran estación, y en Francia sí que ya tenemos cerca de 300, 400 puntos de carga con 10, 12 estaciones grandes que están o abiertas ya o alguna que están abriendo ahora estos días. Entonces, la verdad que satisfacción y orgullo, y sobre todo cuando ves un poquito, yo aquí mi equipo de marketing me han preparado unas diapositivas que yo no soy muy fan de ello, pero se ve un poquito lo que hablamos cuando empiezas. Pues bueno, pues teníamos un Nissan Leaf en el año 2018 que empezamos, pusimos algún cargador lento para gestionar el software en la ciudad de Palencia, y luego fuimos poquito a poco abriendo estaciones. La primera estación que abrimos es esta, que fue en Aranda de Duero. Al final, cuando empiezas en Palencia, pues intentas coger zonas de cerca, y nos centramos un poquito al principio, sobre todo en Castilla y León, que era la zona que más acceso tenías. Pero cuéntanos, porque habrá gente que estará empezando un proyecto ahora aquí presente. ¿Cómo visionaste esto? Es complicado explicar, pero bueno, vamos a ver. Al final, yo lo que siempre digo es que el feeling que te den las cosas es lo que tienes que escuchar a ti mismo e ir por ahí, ¿no? Nosotros montamos la empresa en 2017 para entender el contexto. Yo pedía vehículos para grabar en vídeos de YouTube, vehículos eléctricos. Entonces yo iba a Madrid a por los coches y yo vivía en Palencia. Los coches en el año 2016-17 tenían 100 y pico kilómetros de autonomía, con lo cual era imposible llegar de Madrid a Palencia de un viaje, ¿no? Y bueno, pues sufrías el proceso de que simplemente había 4 cargadores. Por ejemplo, había aquí uno en la granja de San Ildefonso que parábamos habitualmente para cargar, había alguno más por ahí suelto, pero pequeñitos y lentos. Entonces, a raíz de todos los días tener esos problemas todas las semanas, pues se te ocurre la idea de decir, oye, primero vamos a desarrollar un software que nos permita conocer dónde están los cargadores y saber el estado en que están, si están operativos, si no están operativos, si están ocupados, qué potencia tienen, tener esa información, ¿no? Y la otra cosa que vimos que hacía falta era una red de carga ultra rápida o rápida. Simplemente para hacer la red de carga hacía falta capital, nosotros no teníamos capital, pues digo, pues mira, yo vengo del mundo IT, desarrollar un software lo podemos hacer. Nos juntamos 2 amigos, nos pusimos a hacer el software y a comercializarlo. Entonces, cuando fuimos a comercializarlo, primer gran problema, nadie quería comprar el software. O
O sea, en el mercado del vehículo eléctrico en el año 2017-18, bueno, no invertía algún ayuntamiento en poner un cargador, pero si no funcionaba, pues menos luz gastaba. O sea, no les suponía ningún problema. La realidad era así, era una foto, que se habían hecho la foto, somos verdes, somos ecológicos y ya está. Y en ese momento nos dimos cuenta de que el software no era un negocio viable y que no íbamos a conseguir nada. Entonces dijimos, bueno, pues o cerramos o nos pusimos a buscar capital y montamos cargadores. Entonces ahí nos pusimos a llamar a amigos, conocidos, la primera ronda que hace este tipo de Family and Friends. Y bueno, pues levantamos una ronda de más o menos $500.000 en ese momento y nos permitió empezar a montar estaciones. Y esta foto que tenemos aquí es la primera estación que construimos, que fue en Aranda de Duero, en Eretua. Eso que os decía, al final vas a los sitios que tienes más cerca, ¿no? Cerramos un contrato con la propiedad y bueno, pues esto es lo que haremos. En su momento pusimos 3 cargadores de 50 kilovatios y un cargador de 22 kilovatios. Hay que entender que cuando en aquella época se montaba una estación de carga o un cargador, las grandes empresas que montaban algo ponían un solo cargador, porque lo que querían era sembrar el mapa de chinchetas, pero que no daban una solución, porque tú llegabas con un coche a cargar y cargar un coche de un cargador de 50 kilovatios son una hora. Entonces, oye, si el cargador estaba ocupado, ibas a esperar por lo menos 2 horas. Entonces, no era una solución, no valía. Y nosotros pues hicimos esto que era algo completamente diferente. Pero como usuarios vimos que la necesidad era poner al menos 2 o 3 equipos para dar la tranquilidad de que el usuario, cuando llegue, tenga la certidumbre de que va a poder cargar, de que si usa nuestra red de carga, tiene seguridad en el viaje, que al final era lo importante. También la empresa se llamó Easy Charger porque queríamos hacer fácil el proceso de carga en ese momento, era muy complicado, y bueno, pues hicimos ese software y esos cargadores. Esa estación ha cambiado y con la evolución a la que tenemos en la foto, hemos ido mejorando con los recursos y vamos poniendo equipos de más potencia. Esto se ha parado. Sí. No pasa nada. Bueno, se ve la foto. Entonces, al final vamos poniendo equipos de más potencia y de más capacidad. Ahora mismo todo lo que montamos son equipos de en torno a 400 kilovatios de potencia y antes montábamos equipos de 50. Entonces, pero eso es lo que hacemos. Y luego, pues ahora mismo, lo que hablamos, tenemos la mayor red de España de carga ultra rápida y tenemos más de 500.000 de puntos de carga accesibles a través de nuestra plataforma en toda Europa. Con lo cual, hoy en día viajar, por eso fue también el cambio de nombre en el año 2022. Digo, ya es fácil, ahora vamos a poner un nombre que signifique la potencia, la fuerza, y por eso pusimos el nombre de Thunder. Decía Miguel Ángel, el presidente, decía, no vamos a hablar aquí hoy, no se trata de hablar de unicornios, pero bueno, ¿qué se siente en tu caso siendo el próximo unicornio esos son nombres que ponéis, de Castilla y León? Y un poco, ¿qué te trae todo esto en tu entorno, cuando te mueves? Y bueno, ¿qué supone, qué has percibido tú que puede suponer esto para el ecosistema emprendedor español? Pues yo creo que en general para el ecosistema es un reflejo de que se pueden hacer las cosas y que se puede llegar, ¿no?, a hacer cosas. Alrededor, pues es el esfuerzo. O sea, al final es que esto es esfuerzo diario por parte de todos los miembros de la compañía. O sea, esto yo puedo hacer el trabajo, ser la cara visible, pero aquí son más de 100 personas trabajando que todos los días se parten los cuernos trabajando en la empresa y luchan y hacen que esto sea una realidad. Entonces, bueno, pues transmites que es posible, que se puede hacer, con esfuerzo se puede llegar. También hace falta pues, sacrificio, esfuerzo y persistencia. Yo, sobre todo, lo que siempre digo es que hace falta mucha persistencia, porque problemas van a existir, y van a existir muchos problemas, pero hace falta esa persistencia. Vale. Eso está claro, porque sé que os dejáis la piel en el proyecto, lleváis años así, pero en un sector donde la experiencia de usuario es tan importante, ¿cómo os diferenciáis con vuestro software? ¿Qué habéis hecho diferente para que los usuarios os prefieran? Porque estáis compitiendo contra grandes operadores, grandes monstruos que tienen casi dinero ilimitado. Vosotros habéis recibido ciertas inyecciones, pero ciertamente estáis mucho más limitados. Los fondos siempre son limitados, eso tenemos que tenerlo en cuenta. No existe el dinero ilimitado, ni para las grandes corporaciones. O sea, ilimitado no existe. Bueno, pues nosotros al final lo que intentamos ahora es
dar esa experiencia al usuario lo mejor que podemos. Nosotros, una de las partes más importantes para nosotros en la compañía es la interacción con el usuario, la experiencia de usuario. Todo el mundo habla de que te centras en el usuario, en la experiencia, pero para nosotros es vital. ¿Cómo hacemos eso? Pues desde el punto 1, cuando empezamos a diseñar una estación de carga, tenemos un equipo de arquitectura que se encarga de diseñar ese espacio para que sea lo más amigable, lo más cómodo, lo más sencillo el proceso de cargar, que puedas optimizar todo. En el software que tenemos, pues es un software que desarrollamos interno, tenemos un equipo bastante grande de desarrolladores de software. ¿Cuántos sois? Hay unas 20 personas así en desarrollo de software y ellos están centrados también en hacerlo lo más sencillo posible, analizar dónde el usuario tiene problemas, hacemos encuestas con el usuario que nos diga qué podemos mejorar, analizar todo el proceso en la aplicación. Cada vez que tú tocas en la aplicación o te mueves una pantalla o no, eso se va registrando y se va analizando para luego ver dónde has podido tener un problema, dónde has podido tener incidencia. Entonces, trabajamos en hacer esa mejora continua, en mejorar esa experiencia. Claro ejemplo de eso es que al final, pues este año nos han vuelto a dar el premio al mejor operador de carga en España, la Asociación de Usuarios de Vehículo Eléctrico, que realmente son los usuarios. Claro. No es ningún premio que digas, bueno, esto es no, es el usuario realmente que va a tu estación a cargar. Y es lo que nos centramos, en hacer esa experiencia de carga lo más cómoda posible, porque a veces es complicado y muchas veces tú tienes que entender, tienes que trabajar con diferentes proveedores de equipos. Cuando tú llegas a una estación puedes tener diferentes modelos de equipos y son completamente distintos estéticamente, pero tú tienes que hacer que su usuario, su experiencia sea igual en uno que en otro diferente, y que si va a un tercero que también pueda tener esa experiencia. Y ahí es donde nos centramos en hacerlo. Y luego, pues, al final, para todos, o sea, cuando diseñamos las estaciones de carga, como he dicho, que sean sencillas y fáciles de usar, pero también desde el primer momento, cuando empezamos a montar las marquesinas, hace ya, yo creo que 4 o 5 años, las diseñamos para que pudieran entrar camiones. Pero sabíamos que iban a llegar. Entonces tú tienes que prever no lo que vas a hacer hoy, sino lo que va a suceder dentro de 5 años o 10 años. Porque si no lo prevés, cuando llegue ese momento, tienes que desmontar todo el trabajo que has hecho y volverlo a hacer, ¿no? Entonces, pues, ahora mismo, pues las estaciones, en su momento se dijo que la altura mínima tenían que ser 4,5 metros y no pueden ser de menos 4,5 metros. Entonces, de esa forma, sabes que cualquier vehículo puede entrar y cargar, porque son las alturas que tienes para el vehículo. Entonces, ese uso, ese diseño, ese poco a poco que vas haciendo, es siempre pensando en darle la mejor experiencia al usuario, tanto al usuario de vehículo ligero como de vehículo pesado. O sea, que desde el punto de vista pagano como el mío, no se trata solo de tener cargadores lo más rápido posibles, sino hacia dónde trabajáis esa parte de software y de... Claro, o sea, ¿hacia dónde crees que va a evolucionar todo esto en el futuro de las estaciones de carga, por así decirlo? Bueno, pues al final la experiencia va evolucionando tiene que ser algo muy cómodo y muy sencillo, ¿no? Tú cuando viajas tienes una experiencia en vehículo tradicional de combustible, vehículo antiguo de combustible, pues en esos vehículos tienes una experiencia que vas a una estación de servicio, paras, tienes una zona cubierta en la que estás protegido de las inclemencias del tiempo, coges tu manguera, enchufas y vas a pagar o hacer lo que tengas que hacer. Bueno, pues tenemos que hacer que esa experiencia sea mejor. ¿Cómo lo haces? Pues mira, te vamos a dar esa cobertura, como hemos puesto en la foto esta. Tienes un canopy que te va a dar la protección para el sol, para la lluvia, para las inclemencias del tiempo. Adicionalmente, esta marquesina, este canopy, nos está generando energía fotovoltaica, porque en vez de poner una chapa en el techo, lo que hemos hecho ha sido poner placas solares. Claro. Aprovechemos esas superficies para generar energía limpia que estás cargando en tu vehículo o que almacenamos en baterías, ¿no? ¿Qué más tienes que hacer? Pues en vez de tener que coger una manguera que te huele a gasoil, que te va a estar oliendo la mano, tienes que poner 7 guantes, pues oye, tienes una manguera que es fácil de conectar, que simplemente no te va a oler la mano nada, la vas a enchufar al coche y él solo, con los sistemas que tenemos de control, de gestión, va a ponerse a cargar sin tener que hacer ninguna intervención. ¿Que no tienes el coche registrado? Pues sacas la aplicación o pagas con la tarjeta de crédito. O sea, lo que hacemos es hacer que la experiencia sea lo más cómoda y lo más sencilla posible. Vale. Recientemente, Dani, habéis inaugurado, creo que ha sido recientemente, porque además yo lo vi en prensa, la estación de carga ultrarrápida más potente de España. La más grande de España, la más grande. Estoy buscando la diapositiva. ¿Qué supone? Bueno, entiendo que ha habido bastante impacto con todo esto. Sí, yo creo que hoy en día la realidad es que cada poco vemos la más grande de España. Pero es normal, cada vez se construyen más grandes, ¿no? Entonces nosotros abrimos una estación en Parque Principado, en un centro comercial que hay en Asturias, prácticamente está en un eje estratégico que une
la A66, con la bifurcación que hay para Oviedo, Gijón, toda esta zona. Y ahí pusimos esa estación que veis en la foto. Es una estación que se compone de 36 puntos de carga de hasta 400 kilovatios de potencia. Entonces, al final, pues creemos que es un centro neurálgico donde hay muchísimo tráfico, hay un montón de visitantes diarios al centro y sobre todo la gente que pasa alrededor, y los accesos a la carretera son muy cómodos. Y esto lo que marca es qué estamos haciendo en la compañía. Al final lo que queremos es dar servicio. Lo que buscamos es, si es un sitio en el que hay mucho tráfico, tú tienes que poner muchos cargadores. O sea, es algo que hay que medirlo muy bien. Tampoco puedes poner cargadores sin sentido porque tienen un coste importante. Pero nosotros una de las cosas que nos diferencia es que analizamos muy bien lo que hacemos. Yo creo que cuando tú montas una compañía, una startup o te haces una empresa, no tienes que pensar en tener un número muy... Por ejemplo, en nuestro caso, ¿no? Quiero el mayor número de estaciones, el mayor número de cargadores. No. Lo que hagas, hazlo con cabeza, analízalo muy bien, que cualquiera que te pregunte lo puedas defender y lo puedas explicar. Entonces, pues, es una estación la más grande, pero tiene esa casuística, que es el centro comercial que atrae todo el público de prácticamente toda Asturias, que está en el punto de unión al lado de la 66. Y bueno, pues tienes esta estación. Está separado una zona de cargadores central, que son los de más potencia, y a los extremos, a los laterales, tienes unos cargadores que son de algo menos de potencia. ¿Qué permites? Que esa gente que va al centro comercial pues pueda estar una hora perfectamente, porque él puede seleccionar la potencia y puede estar cargando a menos potencia y estar 1 hora o 2 horas en el centro comercial. ¿Que quieres hacer una carga ultra rápida? Pues te pones en los del centro y en 5 minutos, en 10 minutos, en 15 minutos has cargado la autonomía suficiente para seguir tu viaje. Pero tienes que atender dos tipos de público. El que va al centro comercial a pasar la mañana, o el que va al centro comercial a hacer la compra y el que va de viaje. Y eso es lo que nosotros hacemos. Entonces esta es la estación más grande. Vale. Has hablado de que hay que optimizar. Desde el punto de vista de CEO, como emprendedor, ¿habéis tenido, analizando el rendimiento de estaciones, habéis tenido que cerrar estaciones? No, todavía no hemos tenido que cerrar ninguna estación. Sí que, o sea, esto es como todo, siempre hay estaciones que funcionan mejor y otras que funcionan peor. La base es tener medido esa información y empezar a analizar el por qué o qué parámetros te hacen que una estación pueda funcionar peor o qué parámetros hay que te pueden hacer una estación funcionar mejor. Y cuando detectas esos parámetros, aplicarlo al nuevo análisis que haces de las nuevas estaciones que vas a construir. Al final se trata de construir las que mejor funcionen, porque tienes que sacar una rentabilidad. No, está claro. Pero todavía no hemos tenido que cerrar ninguna estación. Te iba a preguntar, porque vosotros ya no sois solamente una empresa de carga en carretera, sino que hay una parte vuestra que además yo en los últimos años me la he perdido. Estáis ofreciendo soluciones para flotas, carga en destino, que esto es muy interesante porque yo sí he visto varios proyectos, varias startups que estaban trabajando ese tema de carga en destino. Sí. ¿Cuál es tu visión a futuro para seguir consolidando a Zander como un actor clave en la movilidad eléctrica? A ver, si llego aquí y te lo enseño. Nosotros tenemos dos pilares de negocio, ¿vale? Por un lado está la infraestructura, que es donde invertimos. Nosotros tenemos nuestra propia infraestructura, lo que hemos hablado antes, las estaciones de carga, y ahí es nuestro core de negocio. Digamos, la mayor parte del negocio viene de ahí. Dentro de la infraestructura, pues al final tienes que tener acuerdos de roaming para tener interoperabilidad, para que la gente pueda venir a tu red con otros operadores o que tus clientes puedan ir a todas las redes con otros operadores. Tienes métodos de pago, que pagas con tarjeta de crédito, que pagas física en el cargador, o sea, todas las facilidades, ¿no? El plug and charge, todo. Y a tener una aplicación muy fácil y muy usable para que el usuario pueda hacerlo. Y esa es la parte de infraestructura. Pero todo esto necesita también una gestión, es decir, que es lo que nosotros empezamos al principio, el software. Entonces, cuando empezamos y montamos la compañía, empezamos por la parte de software. Y esa parte de software, años después, sí que la hemos comercializado y la estamos comercializando. Ya el mercado estaba maduro y sí que quería esa solución de software. ¿Y paga por ella? Y pagan por ella. Tenemos grandes clientes en la solución de software. Tenemos más de 2.000 y pico cargadores gestionados en la solución de software. O sea, más cargadores de los que nosotros tenemos en nuestra red. Y esa solución de software te ofrece diferentes soluciones. Por un lado es una solución de software para otras empresas como la nuestra, que no invierten en el software porque su negocio es simplemente operar una infraestructura, entonces cogen nuestro software. Parkings, hoteles, de todo tipo de empresas que tienes un cargador o tienes varios cargadores porque tienes que dar un servicio o quieres dar un servicio, pero tu negocio no es la recarga. Entonces, pues coges el software y pones ese cargador para que la gente pueda pagar con nuestra aplicación. Y luego, por otro lado, tienes toda la parte de las flotas de los usuarios, que hablábamos.
No la carga en destino como tal, pero sí la flota. Entonces nosotros a las flotas le damos soluciones, es decir, tú puedes tener los cargadores que tienes en tu base integrados con nuestra plataforma para tener un control de qué coches tienen qué consumo, qué vehículos tienen qué consumo, priorizar qué vehículos tienen que salir antes, qué vehículos tienen que salir después, y luego cuando están en carretera tengas ese control con esa plataforma de flotas para saber dónde se mueven, dónde cargan, cuánto cargan. Entonces toda esa parte de software es la que nosotros hacemos. Tenemos esas dos. O sea, ahí también, por ejemplo, prestáis servicio a corporaciones, a corporates que en su sede tienen cargadores para los empleados. Claro, al final, pues aquí tienes ejemplos de empresas con las que trabajamos. Jessica, Logista, BYD, o sea, trabajamos con todo tipo de empresas y damos soluciones a medida a cada uno de ellos. Nosotros no estamos centrados en poner cargadores en las fábricas o en las oficinas, eso no es nuestro negocio, pero todo lo que es la capa del software que gestiona esos cargadores, todo lo que es tu carga en ruta o tus soluciones de carga para los conductores o para los clientes, es nuestra especialidad. Vale. Una pregunta. ¿Cómo estáis afrontando la electrificación del transporte de mercancías? Que lo has dicho antes un poquito. ¿Y qué barreras hay ahí? Y también un poco, te diría yo, la parte del hidrógeno, si puede ser para mercancías, puede ser un competidor / enemigo, o lo está siendo ya. Bueno. Ya sabes que hay detractores de uno de otro. Sí, o sea, hay para todo. Y la gente en general habla de lo que ha escuchado. Estoy de acuerdo. El otro día, o sea, yo soy muy friki y me veo vídeos e información y leo de todo, ¿vale? Y el otro día estaba leyendo una información y luego viendo, hablando del hidrógeno. Porque el hidrógeno, oye, me interesa saber qué hace. Porque, lógicamente, todo el mundo habla del hidrógeno, hay que entender en qué medida es un potencial competidor o no. Entonces, el hidrógeno tiene muchísimos problemas, pero muchísimos problemas. Y tiene soluciones para otras cosas. En la movilidad ligera, semipesada, y cuando digo semipesada es hasta 100 toneladas, o sea, todo lo que es por carretera, no tiene sentido alguno. Ninguno. No tiene sentido alguno por diferentes razones. El primer lugar es por el coste. En la producción de hidrógeno, tú necesitas 3 unidades de energía para sacar una. Entonces estás haciendo y que luego en el vehículo lo vas a volver a convertir a electricidad para usarlo. Luego vas a tener unas pérdidas o una eficiencia en torno al 25% en el mejor escenario posible. Entonces, si tú puedes, o sea, tu coste va a ser 3 veces o 4 veces superior a un equivalente en eléctrico en un mundo como es el transporte, donde el céntimo, ya no te digo el euro, el céntimo es vital, no tiene sentido alguno. O sea, no tiene sentido alguno. ¿Dónde tiene sentido el hidrógeno? Yo no soy partidario. En sitios en los que el peso sea muy importante. Es decir, yo me voy a un barco y cojo un transatlántico y lo lleno de baterías y le meto 2.000 toneladas en baterías. ¿Vale? Cuando las baterías están vacías, siguen pesando 2.000 toneladas y tengo que arrastrar 2.000 toneladas por el agua. Esa diferencia de 4 veces más caro o 3 veces más caro me compensa porque me ahorro el peso de las baterías. Pero estamos hablando en un barco, en un avión, en un medio de ese tipo. ¿Dónde tiene mucho sentido? En renovables, es decir, en utilizar excedentes de energía. Tenemos zonas en las que tenemos producción renovable que tenemos que parar en ciertas horas porque no hay. Bueno, pues ahí es gratis la energía, porque es la energía que va a tirarse o no se va a generar, tiene sentido. Y eso me va a ayudar a regular la red o que en diferentes zonas pueda tener una producción extra. Y ahí tiene sentido. En el transporte ligero o de pesados de vehículos por carretera no tiene ningún sentido. Luego, adicionalmente, el hidrógeno tiene una densidad muy baja. Es decir, si tú lo pones a atmósfera cero, o sea, volátil, la densidad es bajísima. Lo tienes que meter en un vehículo en torno a 300 o 700 bares de presión. ¿Vale? Cuando tú haces eso, luego tienes que ir bajando la presión para meterlo al intercambiador a 4, 5, 6 bares, 10 bares de presión, una presión muy baja. Entonces, en todo ese proceso tienes muchos riesgos de fugas, porque al final es así. ¿Qué sucede cuando tú estás en un barco, en un avión que están hiper mega controlados? Cada vez que despega el avión se hace un check de todo lo que se tiene que hacer, o en un barco se puede hacer ese check, pues oye, el riesgo lo minimizas bastante.
cuando tú vas en un camión o vas en un coche, enchufas el cable, ¿qué tal? Si salen una mínima fuga por una junta, que el hidrógeno, como es tan ligero, se fuga por la fuga. O sea, tienes que tener mucho cuidado. En cualquier junta salen fugas y en metales salen fugas porque o sea, el metal le estropea bastante y es tan fino que puede pasar. Entonces, unas fugas te haría que la estática de pisar esto explotara o incendiara. Simplemente la estática que tú no ves de hacer así con el pie en el suelo, porque es... No, es Entonces, claro, no tiene sentido en una aplicación masiva en la que no va a haber un control muy grande de ello, ¿no? Entonces, no tengo ningún miedo. Pueden contar y decir y se hacen pruebas, porque hay que hacer pruebas, porque al final en Europa necesitamos tener una independencia energética y Europa financia todo tipo de proyectos porque necesitamos tener esa energía. Y financiaremos proyectos en camiones, en coches y lo que haga falta, porque necesitamos que se desarrolle esa tecnología para que se pueda usar en lo que realmente luego va a ser importante, que es en ese almacenamiento extra de energía, en compensar a las redes en momentos de baja producción, por las noches, etc. Pero no en el transporte. Entonces sí me parece una tecnología interesante, pero no aplicada al transporte ligero o por carretera. Vale. Oye, hemos hablado bastante de la parte de negocio, pero cuéntame un poco acerca de... Tú estás todo el día viajando, pero tienes un equipo, tienes mucha gente a tu cargo. Como CEO de la empresa, ¿cómo has construido la cultura corporativa? Porque yo creo que eso también diferencia el crecimiento, la velocidad de crecimiento que habéis tenido. Sí. Bueno, al final tú tienes que o sea, los valores de la compañía es la conexión de las personas, tener a las personas conectadas, que puedas conectarlo tanto internamente como a través de lo que hacemos. Conectas a las personas, pues les permites viajar con total libertad. Luego también lo que buscas es prosperidad. Al final tienes que buscar una prosperidad tanto económica en la empresa como en el sistema y en el sistema económico, y proteger un poco el planeta. Al final uno de los grandes problemas que tenemos es que estamos destrozando el planeta, ¿vale? Entonces esos son los tres pilares sobre los que hemos basado la cultura de la compañía: la protección del planeta, la conexión de las personas y dar prosperidad. Internamente en dar carrera profesional y recorrido a la gente, y a nivel regional o local pues dar esa prosperidad económica como empresa, porque das empleo y vas creciendo. Entonces yo creo que esos son los pilares fundamentales sobre los que se construye la compañía, que es lo que trasladamos a nuestro equipo y trasladamos fuera, y es como basamos. Y yo creo que es muy importante. Al final, ¿Cuántos sois ahora mismo? Pues 120 algo. Entonces tienes que tener pues, esa cultura y darle a la gente esa comodidad. Yo soy de la opinión de que el equipo trabaja mucho mejor cuando está contento y motivado, ¿no? Y feliz con lo que hace. Entonces tienes que conseguir que la gente esté feliz haciendo su trabajo, que le guste lo que hace y que lo disfrute. Porque pasas muchas horas al día en el trabajo y tienes que ser feliz haciendo lo que haces. Si no eres feliz, cambia de trabajo, pero rápido, porque es que es vital, te vas a amargar la vida. Entonces es para mí lo más importante. Y hay otra parte de tu trabajo que también te lleva tiempo, y es porque sois 120 y tantos empleados, pero la última vez, ¿cuántos accionistas hay en Sander? ¿200? No, 166. Bueno, 160 y tal. Entonces, cuenta un poco para la gente que esté montando, que esté en la primera fase, haya hecho su primera ronda triple F. Cuenta, a ver cómo vamos de tiempo. Bueno, no tengo idea, ¿eh? ¿Cómo es? Yo creo que tenemos tiempo. Tenemos tiempo. Nos quedan 20 minutos. Pero si no, que nos lo digan. Sí. Cuenta un poco cómo desde el principio, o cómo has gestionado la parte de pacto de socios, relación con los socios, tanto socios minoritarios como luego los fondos, porque tienes unos fondos importantes que han invertido en ti, y supongo que algunos querrán más información, algunos, no sé, todos estarán nosotros en el ahí consejo. Somos bastante transparentes. O sea, al final la información la damos igual a todos, no nos complicamos la vida. O sea, a nivel de pacto de socios, pues tienes que hacer una serie de pactos de socios que se van cambiando y van evolucionando en función de los accionistas que entran. Es algo lógico. Al final, al principio tienes unos pactos de socios pues con los socios minoritarios que van entrando, te van ayudando, y según van entrando fondos de inversión, pues esos pactos de socios de esos fondos, pues lógicamente son diferentes porque te lo van imponiendo y no hay otra forma de hacer las cosas, es así. Pero nosotros lo que hacemos es transparencia, y mandamos la información regularmente a todos los accionistas igual. O sea, ahora pues tocará la Junta General dentro de poco, pues mandaremos el dossier de cuentas, de información, de tal, a todos los accionistas simultáneamente. O sea, ahí no nos complicamos. Pero yo creo que al final
hay que tener cercanía, hay que intentar pues, hablar con ellos cuando te preguntan, cuando te dicen cosas y tal, y dar la información, que el problema es que cuando eres pequeño es muy fácil dar información, porque al final no hay nada y te sientas con uno y tomas un café y le cuentas lo que haga falta. Según vas creciendo, es más complicado la información. Y tú no puedes dar cierta información, pues no puedes darla. Claro. Entonces es mucho más complicado. Y es así de simple. Tú tienes un consejo de administración en el que tú puedes dar públicamente la información que la compañía da públicamente, pero no puedes dar información porque estarías incumpliendo tu contrato de confidencialidad como hace la compañía. Entonces es más complicado y tienes que hacer esa gestión. Pero yo creo que al final los inversores lo van entendiendo y saben que oye, esto no te puede decir nada. ¿Y qué tal con los fondos? Es decir, bien. O sea, nosotros al final... ¿Son muy parecidos o tienen perfiles? No, cada uno tiene sus perfiles. Porque tienen distintos, si no recuerdo mal, distintos orígenes. Uno viene de un banco, el otro viene más de un fondo puro. Claro, hay fondos de private equity, hay fondos de un banco, entonces son completamente diferentes. Uno es un institucional que tiene unos objetivos y unas ambiciones diferentes, y otro es un private equity que lógicamente tiene otras ambiciones completamente distintas. También tienen diferentes horizontes porque han entrado en diferentes momentos, entonces tienes que conseguir convivir con los horizontes de todos los fondos para que ninguno de los horizontes o de los objetivos que ellos tengan marque el rumbo de la compañía, porque entonces no estarías dirigiendo una compañía a largo plazo, sino la estarías dirigiendo a un corto o medio plazo en función de su horizonte, y tienes que tener clara tu hoja de ruta y ir gestionando con los diferentes accionistas. Esta es la hoja de ruta y en un momento dado pues tú entrarás, otro saldrá, otro entrará, otro saldrá, pero tienes que tener esa gestión. Yo creo que hay mucha mano izquierda y no se puede complacer a todo el mundo, ¿eh? No podemos estar, tengo que decir, tengo que hacer... No, o sea, tienes que, lo más importante es gestionar la compañía, no generar conflictos e intentar llevar las cosas de la mejor forma posible. Hablando de fondos y de financiación, ¿tenéis prevista o vais a, como esto es un mercado de crecer y crecer con rapidez, como tú has dicho, con sentido, poner las estaciones donde toca, haciendo los análisis previo, pero bueno, estáis ahora con Portugal, con Francia, ¿tenéis previsto ampliar capital? ¿Vais a necesitar más capital para siguientes aperturas o sigue quedando capital? No. ¿O en qué fase entiendo que no estáis todavía en break-even? No, nosotros la compañía por ahora no necesita capital. Nosotros ya nos fondeamos la última vez con un préstamo sindicado bancario, entonces ya tienes acceso a la financiación bancaria a nivel sindicado, por lo cual son préstamos de importes ya bastante significativos. Y no necesitamos, tenemos el plan fondeado completamente hasta 2027. Lógicamente en 2027 lo que se hará será una refinanciación, que es una de las cosas que aprendes con el emprendimiento. O sea, cuando tú empiezas, te piensas en pedir un préstamo e ir repagándolo mes a mes. Cuando la compañía es grande, te dicen, te doy 200 millones y dentro de 5 años te doy 500 y con esos 500 repaga los 200 y sigues usando 300 para el crecimiento. Entonces cambia, la deuda nunca baja, siempre se mantiene. Eso porque lo hacéis bien, sí. Sí, pero es una cosa que me resulta curiosa porque siempre es la deuda vas quitando, no, la deuda tiene que crecer poco a poco. Digo, es curioso, pues es así. Vale. Entonces estás en otra fase diferente. Vale. ¿Y qué te iba a decir? ¿Cómo ves? Entonces, has hablado de 2027. Bueno, vámonos a 2030, 35. Todo lo que pasaba, lo que ocurre en la Unión Europea con el motor de combustión, que no sé si al final lo van a quitar, creo que lo han prorrogado. No, han hecho un poco más suave las multas. Pero ¿cómo ves tú el futuro a movilidad eléctrica? Y luego, yo como interesado, pero no usuario, porque... Muy mal, ¿eh? Estuve a punto. Muy mal. ¿Cómo ves tú, es decir, el futuro del coche eléctrico, cómo lo ves? Porque ahora ahora no hay tanto, digamos, ahora ha habido mucho hype, ahora o en mi entorno por lo menos, la gente está ahora más reacia. Bueno, pues yo te diría que nosotros, una cosa es el ruido que se genere público, ¿vale? Y otra cosa es cómo evoluciona el mercado. Y normalmente, por desgracia, no van ligados. En casi nada. Cuando oyes mucho ruido, salte de aquí. Y el factor China y los fabricantes chinos. Sí, los fabricantes chinos. Pero mira, ayer hablaba con un CEO de una compañía de automóviles de aquí de España y me decía, nos están destrozando con los aranceles. Dice, porque ahora nuestros coches se fabrican en China, compañía europea. Y tenemos que estar pagando aranceles por cada coche que traemos. Claro. Y la marca es europea, pero uno de los modelos que traen, le traen de China y tienen que pagar aranceles. Entonces, es curioso el tema de los aranceles.
La realidad es que yo el mercado del vehículo eléctrico lo veo en un crecimiento imparable. Nosotros estamos multiplicando prácticamente por 3 cada año las ventas de energía y las ventas de coches no van por 3, o sea, van creciendo a un ritmo importante, pero no haces un por 3. ¿Qué sucede? Pues que lo que nos estamos dando cuenta es que el usuario que hace mucho viaje tiende al vehículo eléctrico, al contrario de lo que se piensa en la opinión pública. Sí. El usuario que hace urbano en las grandes ciudades, lógicamente, va por un vehículo eléctrico pequeño, porque en vez de tener un vehículo de combustión pequeño, prefiere el eléctrico pequeño porque aparca bien y no paga zona azul, no paga zona verde, tiene un montón de restricciones que se saltan. Entonces, el usuario de las grandes ciudades está claro y el usuario que hace grandes rutas también. Falta, digamos, lo que le falta al vehículo eléctrico en España, no en otros países, es información. O sea, lo que hay es mucha desinformación y mucho miedo. Ayer hablábamos y me decía, no, es que los clientes nos preguntan que dónde pueden cargar. Digo, pues es que nosotros tenemos más de 1.100 puntos de carga en España con más de 170 estaciones, 160 estaciones. O sea, tú puedes cargar donde quieras. O sea, te vas a Valladolid, pues tienes una y a mitad de camino de autovía de la 601. Te vas a cualquier parte que vayas de España, tienes para poder viajar. O sea, no tienes ningún problema para viajar. Tiras por la carretera de Ávila y tienes otra. Tienes estaciones de carga por todas partes. Nosotros tenemos más o menos mallado el territorio que cada 200 kilómetros en las grandes rutas, en todas las autovías principales, tenemos una estación de carga. Un radio aproximado de 200 kilómetros. Con lo cual, los vehículos ahora mismo tienen autonomía de en torno a 400 kilómetros, 400 y algo. No tienes problema para moverte por ninguna parte de España. Y eso es solo nuestra red. Si tú sumas otras redes, pues tienes coberturas del 100% de todas las carreteras. ¿Dónde veo el vehículo eléctrico? Pues lo veo general a todo el público. O sea, al final es quitar ese miedo al vehículo eléctrico, cargar un coche eléctrico son 5, 10, 15, 20 minutos, depende del coche que te compres, y la comodidad es total. O sea, para mí, y me gustan los coches con potencia, que anden, que tal, y yo lo dije siempre, me dejaron este verano un coche y me dicen un potente y tal, de gasolina, digo, ¿y esto? Digo, pues yo le piso y hace mucho ruido, pero el ruido no se refleja en el empuje del coche. Yo en el mío le piso y no hace ruido, pero el empuje es directamente proporcional a lo que piso el acelerador. Entonces, eso es lo que yo veo en el coche. La experiencia de uso del coche, la comodidad, el confort, no tiene absolutamente nada que ver con un vehículo de combustión. Eso sí. Yo creo que el vehículo eléctrico lo veo en un crecimiento imparable. Lo que no tenemos todos tan claro es que algunas marcas europeas persistan. Pero el vehículo va a estar. ¿Y la gran revolución vendrá por el tema de las baterías? Mira, yo estuve en China en noviembre y estuvimos viendo el tema de baterías, ¿no? Y lo que me sorprendió es que todo el mundo habla de la batería del electrolito de estado sólido. Vale, perfecto. Eso llegará 2030, 2028, 2029, cuando llegará. Y no será un cambio significativo. Tendremos un 20 o 30% más de autonomía en las primeras generaciones y cargará un poquito más rápido. Ya está. La tecnología actual que hay en China, lo que están ahora los coches de la calle en China, es que en el mismo tamaño, peso y espacio que tenemos una batería de 77 o 100 kilovatios hora a los modelos nuevos, vamos a tener 160 kilovatios hora. Mismo peso también. Mismo peso, mismo tamaño y mismo volumen. O sea, el mismo espacio. Entonces, ¿qué sucede? Que donde tú tenías 400 kilómetros de autonomía, pues vas a tener 700, 800 kilómetros de autonomía. En el mismo peso, no te cambian las dimensiones. Claro, eso te va a permitir, y con una velocidad de carga superior, y eso te va a permitir que tú puedas cargar el coche. En lo que antes cargabas 400 kilómetros, que eran esos 15-20 minutos, pues en vez de 400 vas a cargar 700-800 kilómetros. Entonces, eliminas todas las barreras. Y eso ya está, la tecnología. ¿La veremos en algunos fabricantes chinos? Ya, a lo largo de este año, el que viene, y la veremos en fabricantes europeos, pues probablemente en 2026, 2027, y vamos viendo crecimientos. Antes las baterías más grandes eran de 77 kilovatios en Europa, ahora ya están yendo a baterías de 100, 110, y en un año, 2 años, iremos a las baterías de 120, 160, 140, en esos tamaños. Pero es una evolución constante y lógica. Entonces, pero no necesitamos tener una batería de 1000 kilómetros. O sea, claro, cuando tú vas a viajar una vez al año a hacer un viaje Madrid-Cádiz, vas a parar por lo menos una vez, porque te lo pide el cuerpo. Pues ya está, con cualquiera de los vehículos que tienes ahora mismo, esa parada van a ser 15 minutos, que es irte al bar, pedirte un café o tomarte un pincho, ir al baño y volverte al coche. Y lo puedes hacer con prácticamente
la mayor parte de los vehículos que tienes ahora mismo en el mercado. Entonces, yo lo que siempre digo es, no esperes a que haya algo que no vas a usar nada más que una vez al año, en el mejor escenario posible, sino aprovechate de las ventajas ahora, porque dentro de 4 años, todas las ventajas o 5 años que tenemos de zonas cero emisiones, de que no pago zona azul, olvídate, no van a existir, porque ya es algo genérico para todo el mundo. No van a existir, pero... No van a existir, me refiero, no van a existir que no pagues zona azul, vas a pagar zona azul, no podrás entrar en la zona de cero emisiones con un vehículo que tenga emisiones, pero vas a pagar la zona azul, vas a pagar la zona verde, vas a pagar el rodaje al 100%, o sea, todas esas ventajas que ahora mismo tenemos por aprovechar este momento de transición, las vas a perder. ¿Y las ayudas a la compra? Las quitarán, como es lógico. También yo creo porque los coches eléctricos de precio cada vez están siendo más competitivos. Están siendo competitivos y las ayudas tendrán que desaparecer en algún momento. O sea, yo no veo ayudas a 2030. O sea, tengo claro que a lo largo de esta década en algún momento eliminarán las ayudas. Pero es que tiene todo el sentido del mundo. Una vez que el producto es maduro y que alcanza un grado de ventas X, a partir de ahí ya no necesito incentivarlo. Ya va solo. Entonces, aprovechar el que tenga que comprarse un coche para cogerlo ahora eléctrico porque tienes todas las ventajas. Es que en las ciudades, en Palencia no tienes zona azul, en Madrid tampoco, ni zona verde. Entonces, tú vas a Madrid, aparcas donde quieras, en cualquier sitio. Ni tienes limitación de horario de aparcamiento. Es una ventaja enorme. ¿Esto cuánto durará? Pues, para que el número de vehículos crezca. En cuanto crezca, se nos acabaron las ventajas. Al parking otra vez vas a seguir pagando, gastando el ticket de la zona azul. Y cuando se lo quiten a los híbridos enchufables, habrá... No, se lo quitarán todos a la vez, ¿sabes? ¿Tú crees? Sí, porque las etiquetas no las puedes cambiar. Tú no puedes quitar unas condiciones que has dado a uno. Claro. Vale. Dani, Thunder, creciendo, pero vámonos a 2035 otra vez. ¿Cómo ves el futuro de Thunder en esa expansión internacional? ¿Crees que va a haber consolidación de mercado? Sí, de hombre, mercado? Lógicamente tiene que haber alguna consolidación de mercado, es algo lógico y normal. En todos los sectores se van consolidando. Nosotros pues, intentamos hacer bien las cosas para ser el consolidador, si es posible, y si no, pues nos consolidará, pero vamos, es algo natural. En su día hablamos, hace mucho, de la opción que teníais planteabais de llegar a salir a bolsa. ¿Eso sigue estando sobre la mesa? Siempre está. O sea, cuando tú tengas que fondearte en el año 2027, dentro de los escenarios que tienes, pues tienes un escenario que es refinancias el préstamo sindicado, haces una operación de capital, sales a bolsa, haces una IPO y haces una emisión de acciones. O sea, hay 1000 escenarios. No sabes, y metes unos bonos, o sea, no lo sabes. Entonces, cuando llegue el momento, habrá que ir viendo dentro del abanico de posibilidades que existan en el mercado financiero cuál es la más interesante para la compañía y la más rentable. Y tirarás por esa. Pero vamos, siempre están. O sea, dentro del abanico pues, está la IPO, está financiar un préstamo sindicado, está unos bonos, es que están todas las opciones. Entonces tendrás que ver en función del momento de la compañía, del momento del mercado. Habréis hecho todo el camino, toda la carrera, desde la financiación triple F, crowdfunding. Todas. Hemos pasado por todos los escenarios. Entonces, bueno, pues ya conoces todos, nos faltan los bonos que no nos hemos metido nunca, pero bueno, están ahí, sabemos que existen. Sí. Así que iremos viendo. Vamos acabando, ¿no? Yo creo que estamos, ¿no? Tenemos que ir terminando, sí. Nos quedan 5 minutitos nada más para poder hacer alguna pregunta al público, si es que queréis hacer alguna. Va a haber una persona encargada de llevaros un micrófono, por aquí delante, por favor. Y mientras que os acercan el micrófono, yo te voy a hacer una pregunta, Dani, a ver qué te parece a ti. ¿Qué sabemos del reciclado de todas estas baterías? Porque al final estamos generando muchísimas baterías. Eres malo. Y mientras tanto va a ser complicado. No, o sea, realmente... Muy escueto, Dani, porque nos vamos de tiempo y hay que hacer una pregunta más. Muy escueto. El reciclado de las baterías es algo viable, está aprobado, se han hecho pruebas, se recicla más o menos el 96-97% de los componentes. Tienes que levantar la voz porque si no delante no te oyen. 96 o 97% de los componentes, y básicamente los componentes que no se pueden reciclar son las láminas separadoras que separan el ánodo y el cátodo. Todos los componentes que tiene la batería, el litio, todo lo que tienen, se recupera al 100% y se puede usar una nueva batería con el 100% de propiedades. Reutilizable. Totalmente. Bueno, oye, buenísima noticia. Simplemente que el mercado es pequeñito y se hacen pruebas porque no hay volumen. Pues buenísima noticia, sabemos que ya podemos recuperar esas baterías. Ahí teníamos una pregunta. Adelante, por favor. Hola, gracias. ¿Se escucha? Sí. Gracias, Daniel. Muchas gracias por la charla. Soy Jorge. Quería preguntarte, porque como he visto que has pasado por todas las fases, has dicho, ¿no? Y empiezas con esta estación de carga pequeñita en esta ciudad.
Cuando explicas tu paso del software, ¿no?, ahora a montar cosas físicas. Yo trabajo en producto digital, software puro y duro. Cuando me enfrento a cosas físicas, me gustan, pero es como, vale, ¿y esta infraestructura que hay que crear? Mi pregunta es, cuando te decides a montar estaciones de carga, ¿cuáles crees que han sido los pasos clave para mantener un poco el control sobre cómo montar estos espacios de carga? ¿Qué partners has escogido? Porque, a menos que me digas ahora, sería tu primera vez haciendo esto, ¿no? Sí. Bueno, pues al final lo que tienes que hacer es buscar empresas de confianza para hacer las obras, que puedas tener control sobre ello, que puedas estar encima y verlo. Si tienes que comprar equipamiento, comprar un equipamiento que hayas probado previamente, que lo hayas testeado. O sea, a mí no me gusta montar un equipo que no haya testeado. Normalmente todos los equipos que compramos previamente tienen que pasar unas pruebas por nuestro equipo técnico y luego unas pruebas que hacemos de campo. Entonces, para mí es probar todo lo que te vas a montar antes de montarlo. Sí que es cierto que cuando empiezas, la primera, pues te va a tocar coger la cartera y decir, mándame un cargador, paga, lo pruebas. No vale, pues me he confundido. Pero bueno, también puedes ver un poco lo que hay en el sector, quién lo está utilizando, vete a ver a otros operadores, te coges, te vas a otro país y ves qué usan los pruebas, experiencia de usuario, cómo funcionan. Es probar. Nada. Pues 30 segunditos nada más para una pregunta muy rapidita, porque si no nos vamos de tiempo y estropeamos el programa. Hola, así es Daniel. que muy rápido, por Muchas favor. Gracias, muy rápidamente. Me ha llamado la atención en el mapa que has puesto con vuestras estaciones y las de roaming en Europa, que Portugal me ha dado la sensación que tiene una densidad mucho mayor que la que tenemos en España. Sí, quizás tenga más densidad porque están más avanzados en venta de coches. En Portugal ahora mismo están en no recuerdo la cifra, 15-20% de venta de eléctricos y aquí estamos en un 7 más o menos. Entonces tiene mayor venta, lógicamente tiene más densidad. Muchas gracias. Nada. Pues démosle un gran aplauso a Daniel Pérez y Guillermo Azqueta por esta charla tan interesantísima. Como veis, gracias chicos. Como veis, la innovación no solamente tiene premios, sino que estamos ante uno de los unicornios, o de los próximos unicornios, mejor dicho, dentro del mundo de la innovación, de la tecnología y del emprendimiento. Y lo podemos comprobar en charlas como la que acabamos de